Llega un momento en la carrera de todo culturista, en realidad de todo deportista, en que tenemos que tomar la difícil decisión de retirarnos. Hoy vamos a hablar de los 5 motivos, de las 5 razones de por qué un culturista se retira. Antes de continuar, le quiero recordar que si no están suscritos al canal, que se suscriban y sobre todo que le den el like para que la plataforma lo muestre a mayor cantidad de personas y así seamos cada vez más los que vemos este tipo de videos. Con respecto al retiro en el culturismo, voy a diferenciar lo que son los culturistas profesionales. Cuando hablo de profesionales, me refiero a un top 10 o a un top 15 del Mr. Olympia, sobre todo en tiempos que hay tantas tarjetas profesionales dando vueltas. Yo me refiero concretamente a los 20 mejores del mundo. Podemos decir que cuanto más alto es el nivel de competición, digamos estos monstruos del culturismo, más difícil es el regreso. Muy pocas veces vamos a encontrar un culturista de este nivel que se retire y que tenga un regreso. Si bien hay algunas excepciones, como por ejemplo la de Kevin Levrone, que bueno, cada uno tendrá su opinión si fue un regreso exitoso o no. Dentro de este grupo de grandes culturistas, yo divido el culturismo profesional y el culturismo en general, ¿por qué no?, en tres sectores cronológicos, 3 épocas del culturismo, que consiste en la primera etapa del culturismo, lo que yo denomino la Golden Age, que va hasta 1985. Después hay una segunda etapa, nunca se termina de definir si los 80 o los 90 fueron la edad de oro o la Golden Age. Yo creo que lo correcto es que de 1985 al año 2000 podemos considerar que es la edad de oro del culturismo, desde ese reinado de Haney, la aparición de grandes estrellas, hasta el comienzo de Ronnie Coleman. Y a partir del año 2000, el culturismo moderno. Me refiero a estas etapas cronológicas del culturismo porque vamos a hacer un repaso muy rápido antes de enumerar las causas del retiro. En una primera época, en la Old School, retiros muy exitosos como el de Arnold Schwarzenegger y el de Lou Ferrigno. Todos sabemos que se retiraron y han tenido una carrera muy exitosa, tanto en el culturismo como en su vida privada. Y otras no tanto, como podemos nombrar a Mike Mentzer. De lo que sería, vamos a hacer un programa especial sobre las 3 etapas cronológicas del culturismo. En la segunda etapa, lo que yo llamo la Golden Age o la edad de oro del culturismo, 1985 al año 2000, tenemos muchos casos de culturistas que han triunfado y que se han retirado con mucho éxito. Podemos nombrar Lee Labrada, Barry DeMay, mi amigo Gary Stridon, que le mando un saludo, que siempre ve los videos, no entiende nada, pero los ve, y otros tantos casos, pero creo que Labrada, Gaspari, DeMay son los casos más emblemáticos de grandes culturistas, también Lee Haney, ¿por qué no?, que se han retirado, que a pesar de los años se mantienen excelentes físicamente. ¿Quién no quisiera estar como está hoy Lee Labrada o Barry DeMay con esa condición física? Y más allá de eso son grandes empresarios. Retiros muy exitosos. Ya en lo que consideramos la edad moderna del culturismo tenemos el ejemplo, bueno, que creo que es el gran referente hoy en día, Jay Cutler. ¿Qué podemos decir de Jay Cutler? Que después de los 50 está en excelente condición y ha amasado una pequeña fortuna. Y tenemos otros casos que no han sido tan exitosos como es el de, bueno, por ejemplo, que está en el medio de esa época, Flex Wheeler, que bueno, todos sabemos los problemas que tuvo. Y el de Víctor Martínez, por ejemplo, que estaba destinado a ser el Mr. Olympia por un par de años y tuvo lamentablemente una lesión que, si bien continuó un par de años más con su competición, ya no volvió a ser el mismo. Entonces, a continuación,
Estas son las 5 razones de por qué un culturista se retira. La primera razón, quiero aclarar antes que las siguientes razones de por qué un culturista se retira no necesariamente es la única razón, sino que puede ser cualquiera, una combinación de 2 de las siguientes o incluso las 5 juntas. Pero comenzamos con las lesiones y ¿qué más podemos decir que la cantidad de culturistas que se han retirado por una lesión? Acabo de nombrar a Víctor Martínez, que es un caso emblemático que si bien siguió compitiendo cuando estaba destinado a ser, de hecho, ese año con Jay Cutler debería haber ganado el Olympia, y 3 o 4 meses después, cuando empieza a prepararse y prácticamente lo tenía servido al Mr. Olympia, simplemente acá hay un poco también de mala suerte, calentando, haciendo estocadas sin pesos, se cortó los ligamentos cruzados y si bien siguió compitiendo ya no fue el mismo. Después tenemos que tener en cuenta que cuando hablo de lesiones, no me refiero necesariamente a lesiones como lesiones como desgarros. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de Kevin Levrone, que tuvo un desgarro en el pectoral e inmediatamente, según lo que cuentan, fue del gimnasio al hospital, lo operaron y quedó en perfecta condición, pero hay otros casos de que, sobre todo el gran problema son los ligamentos cruzados. Cuando se rompen los ligamentos cruzados ya prácticamente, si bien en la mayoría de los casos quedan muy bien, vuelven a caminar, el culturista vuelve a caminar con normalidad, tiene muy buena funcionabilidad a nivel competitivo, sobre todo estos niveles de la alta competición prácticamente son el equivalente a un retiro seguro. O en el mejor de los casos, a una vuelta no tan exitosa. Como el caso de Martínez, que si bien ha ganado algún campeonato profesional, nunca llegó a estar entre los mejores puestos del Olympia. Pero no solamente me refiero a ese tipo de lesiones, también cuando hablamos de lesiones vamos a hablar de problemas orgánicos. El caso de Tom Prince, por ejemplo, que no se lesionó en el gimnasio, pero tuvo un problema renal producto del abuso de ibuprofeno, de Advil, el nombre comercial en Estados Unidos. Fíjense qué paradoja. Generalmente los grandes problemas que tienen los culturistas de salud no están relacionados casi nunca con anabólicos esteroides, sino con, fíjense en este caso, con ibuprofeno. O puede ser también con paracetamol, calmantes musculares. De hecho, en el prospecto claramente te dice que no tenés que tomar más de 1200 miligramos diarios y no por más de 10 días, pero en el caso de Tom Prince, él mismo reconoció que estuvo un año tomando un frasco de 60 comprimidos por día para soportar los dolores de entrenamiento y de lesiones. También tenemos el caso de Flex Wheeler, también un problema renal, y bueno, con trasplantes, y después ya sabemos el triste desenlace que tuvo Flex Wheeler. Pero las lesiones son una de las razones, sobre todo en culturistas de altísimo rendimiento, aunque no sean profesionales. Hay un par de casos en Argentina de culturistas que han entrenado muy, muy fuerte y que se han tenido que retirar porque, si bien, como siempre digo, ¿no?, el culturista siempre sigue entrenando, aunque se retire, ya sea a los 30, a los 40, a los 50 años, sigue entrenando toda su vida, sigue con el estilo de vida culturista, tal vez no entrenando con la misma intensidad ni suplementando como suplementaba en el pico de su carrera, pero sí teniendo una vida saludable y con una buena condición física. Claro que siempre están las deshonrosas excepciones que todos ustedes conocen. Pero en el 95% de los casos, los culturistas que se retiran siguen entrenando prácticamente toda su vida. Hablaba de Arnold y de Lou Ferrigno, claro,
a esa edad y con otras cosas en la cabeza no van a tener un físico de competición ni mucho menos, pero son personas que están en su vejez ya en una muy buena condición física, muy saludable sobre todo. Y también hay que aclarar que en estos casos de lesiones, volvemos a lo mismo, una cosa es un top 10 del Olimpia, un super profesional, y otra cosa, como decía Safdie, un rascabuche, como lo soy yo y son la mayoría de ustedes, creo, que tal vez nos podemos recuperar de una lesión y podemos llegar a volver a competir después de los 40, de los 50, incluso de los 60 años, ya claro, no como en nuestro prime, pero con cierta buena condición física, lo que no sucede con estos grandes monstruos, y pasa en todos los deportes. Un deportista, un finalista de los Juegos Olímpicos en los 100 metros, que digamos que tiene un promedio un récord de 10 segundos los 100 metros, incluso un poco menos, a cierta edad ya no va a correr, con que corra 12 segundos sería algo maravilloso después de los 60 años. Pero pasa con todos los deportes súper profesionales. Cuanto más alto es el nivel de competición, más difícil es estar cerca de su prime. Entonces podemos decir que las lesiones es una de las causas más importante del retiro de todo culturista. La economía, y vaya si lo sabemos los argentinos, que prácticamente, al menos los de mi generación, hemos vivido prácticamente en una crisis económica constante, a pesar, y esto es muy curioso, que cuando comencé en fines de los 80, principios de los 90, estoy hablando fines de los 80, 89, la hiper de Alfonsín, donde prácticamente nos estábamos muriendo de hambre, donde se hacía muy difícil conseguir comida, proteína, comida de calidad, y así todo en esos años salieron los mejores culturistas de Argentina. Por eso muchas veces las cuestiones económicas no tienen tanta relación como parecería con el rendimiento deportivo, especialmente en este caso en el culturismo. Pero si hablamos de las razones económicas, vamos a tener en cuenta que, otra vez haciendo la diferencia con estos grandes culturistas, los superprofesionales, me voy a repetir varias veces en este video, el top 10 o el top 20 del Olimpia, que más allá de que en la mayoría no se va a hacer millonario ni mucho menos, tal vez a excepción del campeón o el top 3, la mayoría tienen un muy buen sponsor, se pueden solventar una carrera, así dure 5 años o 20 años como la de Dexter Jackson. Son contratos sin ser los de otros deportes, ni hablar lo que es el fútbol o el básquet o el tenis, son contratos a ese nivel que te permiten desarrollar una carrera, trabajar con cierta tranquilidad para desarrollar la carrera. Después va a estar en la habilidad personal de cada culturista de asegurarse el futuro a partir de la trascendencia que tenga en el deporte, en la competición. Algunos, como dijimos, Jay Cutler, amasarán una pequeña fortuna de 10 o 20 millones de dólares, y otros como Chris Cormier no tanto. Eso ya es algo que va más allá del culturismo. En cuanto al culturista promedio, vamos a tener en cuenta que para competir, yo siempre digo lo mismo, repito y repito lo mismo, aunque muchas veces la gente me mira con un poco de desconfianza de lo que yo digo. El culturismo es un deporte barato, bastante económico dentro de lo que son los deportes en general. Porque, la verdad, a no ser que vayas a usar una hormona de crecimiento de grado farmacéutico real, que dispongas de $3.000 o $4.000, que eso es lo que, olvídense de estas hormonas de $200, $300 que están dando vuelta por ahí, las 100 unidades, yo estoy hablando de hormona de crecimiento real. Sacando eso y usando una cantidad moderada de anabólicos esteroides, siempre teniendo en cuenta que hay una muy buena genética,
La comida, la dieta, siempre va a ser más barata, a pesar que muchos no estén de acuerdo con esto, siempre va a ser mucho más barata que la dieta de una persona común. Es mucho más barato el pollo, las verduras, un poco de arroz, los huevos, que comer pizza, empanada, tomar cerveza, gaseosa, bueno, y un montón de comidas que generalmente el término medio de la población consume todos los días. Y el problema, sí, que tenemos los culturistas no es tanto el gasto que puede llevarnos este deporte, este maravilloso deporte, sino el tiempo. El tiempo es oro y lamentablemente no disponemos de tiempo para producir y poder tener, sobre todo me refiero a los que somos, los que tenemos un nivel de competición discreto, por decirlo de alguna manera, no tenemos el tiempo necesario durante nuestra carrera para producir. ¿Por qué? Porque si vos sos un culturista realmente en el culturismo a nivel profesional y a nivel amateur, nuestro nivel amateur, no hay grandes diferencias en la dedicación que uno tiene que tener. Tenés que comer igual 6 veces, tenés que suplementar. Entonces tenemos 6 comidas que generan 5 o 6 comidas que te las tenés que preparar vos mismo. Eso lleva tiempo. Vamos a suponer que también la tenés que ir a comprar, también lleva tiempo. La preparación de la comida, comer las 5 o 6 comidas, entrenar a veces en doble turno, digamos unas 2 horas por día. Hacer cardio, en el caso que sea necesario hacer cardio, que lo recomendable sería que en la mayoría de los casos y durante todo el año. Y encima que tengamos que dormir 8 horas, pero realmente descansar y alejarnos de todos los problemas, dormir, relajarnos bien, aislarnos de todos los problemas para mantener el cortisol bajo y lograr un buen desarrollo muscular y llegado el momento de la competición, un buen tono muscular, la verdad que lleva prácticamente las 24 horas del día. Entonces ese es el gran problema cuando vamos a hacer los números en el culturismo y no tanto el costo en sí de lo que tenés que gastar en comida y en suplementación. O vamos a obviar que si viene de arriba no habría ningún problema, pero todo lo que es creatina, glutamina y un montón de suplementos naturales es un gran negocio, es marketing y que ningún culturista, por ejemplo, eso ya lo sabemos desde hace 30 años, ningún culturista, sobre todo 3 meses antes de una competición, toma un batido de proteína. Come pollo, huevos, carnes o pescado. Eso es muy claro. Pero claro, cuando tenemos un trabajo que nos lleva 8 horas, hay gente que tiene 2 trabajos o un trabajo que le demanda más de 10 o 12 horas, y ni hablar cuando uno tiene una familia que tiene 1, 2 o 3 hijos y tiene que bancar un hogar, pagar un alquiler, pagar la comida, pagar el colegio de los chicos y todos los gastos que conlleva vivir directamente, se hace muy difícil y muchas veces hace que ese sea el motivo del retiro. Más allá de que hay muchísimos casos de culturistas de mi edad, de más de 50 años, que tienen la fortuna, después de muchos años, tal vez compitieron en sus 20 o en los 30, se retiraron de alguna forma y después de los 45, 50, incluso después de los 55 años, ya con un pasar económico más cómodo, con una familia ya formada, los hijos grandes, o tal vez siendo solteros y no tener responsabilidades, vuelven a la competencia y pueden seguir compitiendo, obviamente no al mismo nivel que lo hacían en su mejor momento, pero se puede volver a competir si tuvimos la suerte de no tener grandes lesiones, como dije anteriormente. O sea que la segunda causa del retiro son las razones económicas. Falta de nivel de competición. ¡Qué sorpresa! Esta no se la esperaban. Claro, también otra de las razones que nos retiramos es porque llegamos a un nivel de competición. Vamos a poner un caso de un culturista español, mexicano o argentino que ha hecho una carrera dentro de su país,
Les reitero otra vez, olvídense de las Procar y todas estas cosas que están dando vuelta, que han tenido una carrera exitosa, que han sido campeones españoles, campeones colombianos, campeones chilenos, que han ganado torneos locales, torneos nacionales, incluso a nivel sudamericano. Y llega un punto que ya la genética no nos permite seguir avanzando. Y aunque no hayamos tenido ningún tipo de lesión, a pesar de que económicamente tengamos cierta comodidad, ya el nivel de competición, sobre todo en la actualidad que se han desarmado los campeonatos nacionales, repito, tanto en Europa como en toda Latinoamérica, se han desarmado. Yo creo que en el resto del mundo debe ser más o menos lo mismo. Se han desarmado, quiero decir que ya no tienen importancia, no tiene valor prácticamente un campeonato argentino. En el caso de los que somos argentinos, yo recuerdo que el objetivo de un culturista que te podía llevar 5 años, 10, 15 años es ganar el campeonato argentino, luego ganar el campeonato de campeones y tal vez un campeonato sudamericano. Lo mismo pasa en España y en la mayoría de los países. Hoy, con esto de la ilusión de la Procar y de que todos vamos a ir a la Olimpia, ya se ha desarmado todo eso y ya nadie sabe quién es campeón español, quién es campeón mexicano, quién es campeón peruano o del país que sea. Lamentablemente, ese es un gran problema que tiene el culturismo de hoy en día. Entonces, la falta de nivel de competición y no tener grandes desafíos, porque antes, cuando hablo, por ejemplo, de la Golden Age, la edad de oro del culturismo, al menos de Argentina, que es donde más conozco, y sé de España muy bien, hay mucha gente de España que me ve y están muy de acuerdo conmigo, esos maravillosos campeonatos, esos Olimpias españoles, donde el ganador se podía llevar 5.000, 7.000, 10.000 euros, lo que serían, creo que eran pesetas en ese momento, pero hoy sería entre 5.000 y 10.000, y no había profesionalismo, o sea, se ganaba más como amateur que como profesional. Yo, siendo amateur, he ganado, estuve sacando cuenta, alrededor de 7.000, 8.000 dólares en torneos chicos que daban 1.000, 1.500 dólares al ganador del overall, y hoy prácticamente el 99% de los culturistas profesionales no ganan, sino que tienen que invertir para poder competir. Es un delirio todo esto, pero bueno, cuando llegamos a ese nivel de competición tan alto y ya no tenemos como antes el desafío, en Argentina vos tenías la Copa Master, por ejemplo, que era un paso antes que un argentino y era un desafío, más allá que era un montón de dinero, pero había una recompensa económica, los trofeos eran espectaculares, vos ibas a un teatro donde había 1.500, 2.000, 3.000 personas, había otro ambiente. Hoy en día ya se perdió todo eso y cuando llegamos a cierto nivel de competición ya nos quedan grandes desafíos y eso hace que nos desalentemos y esta sería la tercera causa del retiro en un culturista. La falta de nivel de competición, porque ya estamos demasiado lejos para ser un top 10 o clasificar para la Olimpia, pero nos sobra nivel para los campeonatos locales que cada día, justamente por la gran repartija de carnés profesionales, han bajado tanto el nivel que estamos muy arriba de ese nivel y estamos muy lejos del nivel superior. Entonces no nos queda otra que retirarnos. Por cansancio físico y mental, los dos cansancios. Llega un punto, sobre todo los que ya somos masters, antes le decíamos veteranos, yo recuerdo que decía bien en la categoría veteranos, cómo cambió. Hoy un máster de 42, 43 años puede estar en el pico de su carrera. Pero bueno, antes la categoría máster generalmente eran gente que no había competido, que no tenía mucho nivel. Hoy en día incluso los máster están un poco más de 40, entre 40 y 45 años pueden estar a un nivel muy superior a los atletas de 25 o 30 años. Pero llega un punto que después de tantos años de entrenamiento, tantos años de ir al gimnasio, y los años pasan y no vienen acompañados con un montón de, más allá de las lesiones, ¿no?
digamos que tenemos la fortuna de no haber todos nos lesionamos. Acá no hay un culturista de mi edad que no ha tenido un par de lesiones bastante jodidas, pero digamos, siempre y cuando esas lesiones no nos hayan sacado de la competencia, llega un punto que ya los entrenamientos cuestan un poco más. Yo recuerdo que cuando era muy joven, yo podía ir a un boliche, al otro día dormía un par de horas, me levantaba y me iba a entrenar. O andaba todo el día y después iba al gimnasio, me comía una manzana y te sacaba un entrenamiento. Hoy entreno, hoy por ejemplo, hoy entrené, pero necesito dormir una siesta, meter una buena comida, tomarme un buen café. A mí no me gusta el pre-workout porque me saca el apetito, pero ya el cansancio se empieza a notar, sobre todo en el caso mío, a partir de los 50 años. Yo hasta entre los 30 y los 50 años prácticamente no noté diferencia. A partir de los 50 años se empieza a notar. Entonces, tenemos ese cansancio físico, ¿no? Nos cuesta más recuperarnos de los entrenamientos, tenemos menos ganas de ir al gimnasio. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces no tengo absolutamente nada de ganas de ir al gimnasio. Bueno, cuando hago las 3 primeras que caliento y hago la primera o la segunda serie, ya es como que arrancás y está todo bien y puedo sacar un buen entrenamiento. Pero cuesta. Y los que tienen mi edad seguramente estarán de acuerdo conmigo. Supongo que después de los 60 también debe ser más o menos así. Y los chicos, porque tenemos muchos chicos jóvenes de 18, 20, 25, chicos de 30, 35 años, van a ver que en algún momento no va a ser la misma respuesta que tiene el cuerpo que cuando éramos tan jóvenes y tan enérgicos, pero de todos modos, poniendo buena voluntad, podemos seguir con una carrera, lo que no hace que llegue un punto que digamos, bueno, ya la verdad que no tengo las mismas ganas, tal vez sí de entrenar, de hacer un buen entrenamiento, de comer, de tener una vida saludable, pero no solamente estos entrenamientos, ni hablar de los entrenamientos de alta intensidad, que yo he tenido entrenamientos que eran una locura. Estaba 3, 4 horas entrenando super series de peso muerto con 200 kilos, con sentadilla con otros 200 kilos. Ayer hice peso muerto con 8 repeticiones con 200 kilos. Ayer volví, empecé a hacer nuevamente pesos muertos y saqué con 100 kilos 6, 7 repeticiones a duras penas. O sea que hay una merma en el rendimiento, pero sobre todo en las ganas también. Entonces, eso, y también que no es un detalle menor, el cansancio de un torneo. Yo me acuerdo que el primer campeonato, cuando fui a competir en el año 89, nos fuimos a dedo y en colectivo a competir. No sé si a veces me pongo a pensar y no termino de comprenderme a mí mismo lo que hacíamos. Estos viajes en 2 colectivos urbanos, 160 kilómetros para competir, lo que eran las ganas y las energías que tenías cuando eras junior, menos de 21 años. Y ya después, sobre todo con lo que son los torneos hoy en día, ya no te dan tantas ganas de irte a las 8 de la mañana y hacer una puesta a punto. Ya cuesta mucho más hacer una puesta a punto, una descarga de carbohidratos. Y bueno, todo lo que ustedes saben que lleva una puesta a punto para competir, ya no tenemos las mismas ganas. Entonces, muchas veces, ese cansancio físico, esa falta de recuperación, repito, más allá de que sigamos entrenando hasta el último día de nuestras vidas, ese cansancio físico y mental puede ser otra causa del retiro. Y la última causa, que esta causa del retiro la verdad que es triste porque es la causa que se podría haber evitado, es la falta de incentivos. Ya no es como decía anteriormente, el culturismo cambia mucho, ya no hay objetivos
alcanzables interesantes, como sería ser campeón nacional, ser campeón argentino, o campeón brasilero, o campeón mexicano, o campeón español, ya más allá de la asociación, más allá de que sea IFBB, UABA, NABA, MPC, no importa qué asociación, ya no tenemos los mismos incentivos, justamente por esto que se abrió la NPC con la IFBB Pro League, la IFBB que tomó otro camino que para mí no es el correcto, y las otras asociaciones que tampoco son muy populares. Entonces, esa falta de incentivo, imagínense que yo recuerdo, recién le hablaba de estos primeros torneos que empezaba cerca de mi pueblo, que eran en pueblos o en ciudades muy pequeñas, y eran torneos donde la concurrencia eran 500, 1000, 1500 personas. Vos salías, estabas saliendo en un quinto lugar y te ibas con un trofeo de este tamaño. Cuando ganabas un overall era un trofeo que era más grande que vos. En muchos de ellos, muchos campeonatos, como dije anteriormente, te llevabas $1000, $1500. Entonces, eso te hacía también, te tiraba para adelante y decía, quiero seguir compitiendo porque quiero lograr ciertos objetivos. Hoy estuve viendo, yo competí el año pasado, en el 2024, hice 3 torneos y me sorprendí de que ya el culturista, este es un tema a tratar en un próximo video, ya el culturista, con lo que ha cambiado el físico-culturismo, el culturista ya no va a buscar un título, Yo estuve compitiendo en la IFBB y fui al campeonato nacional y había mucho menos atletas que en un campeonato metropolitano. Luego fui al campeonato clausura, que normalmente el campeonato clausura, el último torneo del año, donde ya iban los que no habían ganado, había un nivel muy bajo. El campeonato nacional era un escalón más abajo del argentino, y ya vi en el campeonato metropolitano había más nivel que en el campeonato nacional. Y en este campeonato clausura, en Argentina era así, al menos creo que más o menos en todos los países de Latinoamérica, y creo que en España también tienen algún tipo de este campeonato, el último campeonato que cierra el año, que no es muy importante, había un nivel espectacular, prácticamente el nivel de un campeonato argentino, si no había más que en un campeonato argentino. Otra cosa en cuanto a la falta de incentivo, en la NPC, por ejemplo, yo he hablado con atletas que han competido en la NPC, esto me lo ha confesado un atleta que es campeón sudamericano, y me dice, mirá, yo competí en la NPC, soy campeón sudamericano y éramos 2 en la categoría. La verdad que con mucha honestidad, otro día soy campeón sudamericano y soy el número 1. Este es un culturista de Santa Fe, que le mando un saludo, un gran culturista, me dijo, la verdad que soy campeón sudamericano y me sabe a poco porque éramos 2 en la categoría. Entonces, todo eso es una falta de incentivo que hace que no te dé ganas de competir. Lo mismo, por ejemplo, ahora vamos a hablar ya que hablamos de la NPC, vamos a hablar de la IFBB. La IFBB hace un campeonato argentino, se han hecho campeonatos argentinos, por ejemplo, en Buenos Aires, en obras sanitarias. El que no conoce obras sanitarias es un club muy importante que queda en un barrio muy importante también de Argentina, sobre la Avenida Libertador, un estadio increíble, hacen recitales es famoso porque es el lugar donde realizan muchos recitales de rock, un hermoso club, y me acuerdo cuando fue mi segundo campeonato argentino que fui a ver en el año 1990, y bueno, eran estos lugares. Después, yo cuando gané mi primer campeonato argentino en 1997, fue en el Teatro Astros, un teatro sobre calle Corrientes. Había 1500, 2000, el teatro estaba lleno. Imagínate vos salir a competir. Recién hablábamos de un chico que estuve compitiendo en categoría que éramos 2 o 3. Este campeón sudamericano, que él mismo me reconoce que eran 2 en la categoría. Yo cuando fui a competir, en mi categoría éramos 14. Y salir al escenario de un teatro y ver el teatro rebalsado, el pullman lleno, los pasillos explotados, lleno de gente gritando,
es algo indescriptible, que nunca más se ha vuelto a vivir, al menos en Argentina. Hoy en día, bueno, y ni hablar de un overall. Para el overall, que estaba todo, nadie se movía hasta que terminaba el overall. Hoy he competido afortunadamente en más de un overall y hay más gente arriba del escenario que abajo del escenario. Todo eso es falta de incentivo. Y decía con respecto a la IFBB, por ejemplo, en el caso de lo poco que yo sé, porque tampoco tienen difusión. Ese es el problema. Que hacen un campeonato argentino en Buenos Aires. Si vos haces un campeonato argentino en Buenos Aires, tenés que hacerlo en Capital, en un muy buen teatro o en un club como Obras Sanitarias. Porque cuando vos, los que no son de Argentina, Buenos Aires, saben dónde queda Buenos Aires, pero hay provincias como Salta, Córdoba, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, que viene San Juan, Mendoza, que vas a Buenos Aires y normalmente vos llegás a Buenos Aires y tenés un lugar donde están todos los hoteles, donde están los teatros, los clubes, y más o menos te movés en ese lugar. No podés hacer un campeonato argentino en Moreno, por ejemplo, o en Berazategui. Podés hacer un torneo perfectamente, pero hacer un campeonato argentino en el Gran Buenos Aires, que vos llegás a Buenos Aires y después tenés que ver cómo haces para llegar al teatro o al club donde se hace el campeonato argentino, que obviamente no tenés hoteles cerca, no hay infraestructura, es otra de las cosas que hace que perdamos incentivo. Y ni hablar lo de la NPC, que para un torneo, un Pro Qualifier, te sacan 300, 400, 500 dólares y no podés entrar con una cámara de foto porque tenés que comprar la foto homologada por la NPC. O sea que si vos querés sacar una buena foto, no podés sacar o pagás 200 dólares las fotos homologadas por la NPC. O también, si vas con un acompañante, te cobran 150 dólares para que tu novia o tu entrenador o tu acompañante... Bueno, todas esas cosas también te sacan las ganas de competir. Lo mismo con la cantidad de categoría. Ahora hicieron una nueva categoría, Fitness Model, que es lo mismo que bikini lo que era hace 7 años. Un delirio, algo que es prácticamente incomprensible. Todo para que haya más gente compitiendo y ganar más plata. ¿Eso qué hace? Que haya más categorías. Entonces, en un Olimpia Amateur tenés categoría Novice y True Novice, que son categorías para los que no ganadores o para los que nunca compitieron. Dentro de un Olimpia, incluso hay overalls. Entonces, vos puede empezar el sábado del torneo y terminar el domingo a las 12 de la noche. Te hacen ir a las 8 o 9 de la mañana, te quedás y tal vez vos salís a las 5 de la tarde. Y si tenés la suerte de ganar la categoría, a las 12 de la noche es el overall. Y todas estas cosas prácticamente te sacan las ganas de competir. O sea que otra de las razones, y lamentablemente es la razón que más fácil hubiera sido evitar, es la falta de incentivo en la competición. Estas fueron las 5 principales razones de por qué los culturistas nos tenemos que retirar, lamentablemente, aunque algunos todavía le damos para adelante y siempre estamos volviendo. Gracias por estar en Fitness Más y gracias, pero muchas gracias, por ser musculosos.